Hola, bienvenidos todos a tu podcast Dios eres tú. De nuevo aquí, Maru. Gracias por estar aquí. Qué linda. Con otra vez un temón. Y el tema yo creo que este tema a mí me encanta porque es a veces difícil de comprender y cuando lo explica Maru, lo explica muy bonito, Maru. Ay, qué... O muy entendible, a veces digerible, porque hay que... nuestra resistencia a observarnos, y entonces es más fácil observar la vida del otro que observar la tuya, pues es como constante y automático. Entonces yo creo que ahorita platicar de la sombra y por qué esta sombra la proyectamos en los demás, como esta necesidad de estar viendo la vida del otro y querer cambiar la vida del otro y no voltear a ver la tuya, ¿no? Es muy fácil estar hablando de la vida de los demás porque de hecho eso como se nutre, como juntarse y hablar de los demás sin observarnos de qué estamos hablando de nosotros, porque lo que habla de nosotros, creo que muchísimo, Maru, habla de nosotros, de nuestra propia sombra. Ajá, o sea, lo que te choca, te checa, dicen. Sí. Y como que así se me hace bien curioso. Entonces, cuéntanos este tema de la sombra, de su función aquí. ¿Por qué somos luz y sombra, este tema? Fíjate. Sí, muchas gracias, Brenda, Gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Fíjate, mira, la sombra se compone de todos aquellos aspectos que no queremos reconocer como parte nuestra, no queremos reconocer, no queremos admitir que los tenemos, ¿sí? Que tenemos esos aspectos negativos, como el orgullo, como la soberbia, como los celos, como la envidia, ¿sí? Como el deseo de llamar la atención, etcétera, etcétera. Son aspectos que tenemos tan escondidos en nuestra psique y que de alguna u otra manera los fuimos reprimiendo durante la infancia, ¿sí? En el ambiente que tuvimos en nuestra infancia, ciertas actitudes, ciertos comportamientos de los niños eran admitidos y había otros que no eran admitidos en nuestra cultura, ¿sí? En nuestra familia, okay. en nuestros colegios. En ¿okay? el ambiente. En el ambiente en el cual crecimos, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos de nosotros que los hemos querido esconder porque no nos gustan esos aspectos. Por ejemplo, la cobardía es algo que no queremos admitir que nosotros lo tenemos. ¿Me explico? O la envidia, o los celos, o la soberbia, o el orgullo, ¿sí? Decimos, no, ay, mira, la presunción de esta persona. Somos muy prestos a juzgar a los demás. O sea, estamos siempre con la mirada en los demás, opinando para nuestro interior, si tú quieres, opinando de cómo debería de ser la vida de cada persona y cómo debería cada persona de actuar, de comportarse, ¿sí? Sin tomar en cuenta que esa persona tiene libre albedrío exactamente igual que nosotros y es tan libre como nosotros para actuar de la manera en que sea, ¿sí? Entonces, en la infancia vamos nosotros eligiendo algunos comportamientos que vamos a expresar abiertamente y vamos a ocultar otros. ¿Como mecanismos de defensa? Como mecanismos de defensa, sí, hasta cierto punto, mecanismos de defensa para poder nosotros convivir, tener una convivencia pacífica y armoniosa con los demás, ¿sí? Okay. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos eligiendo entre las dos polaridades de cualquier característica. Por ejemplo, la generosidad y la avaricia. Decimos, ok, voy a expresar la generosidad de manera abierta y la avaricia de manera oculta. Okay. Y decimos, yo no soy avaro, yo no tengo avaricia, ¿verdad? Yo soy generoso.
pero cuando aquella elección no está completamente cimentada en la psique de la persona, esa avaricia va a estarse asomando en la vida de la persona en ciertos momentos y la persona se va a dar cuenta. Porque lo va a ver en los demás. Primeramente lo va a ver en los demás. Y le va a mover todas las fibras cada vez que vea un comportamiento de avaricia en otra persona. Y si es una persona cercana a ella, le va a doler mucho más. Y va a criticar y va a juzgar, etcétera, ¿sí? Ahora, tenemos todos estos aspectos de la polaridad opuesta, simplemente de las características que nosotros hemos elegido expresar abiertamente al entorno. Por ejemplo, una persona puede decir, sí, es que yo soy muy generosa. Bueno, cuidado, porque la avaricia está en tu sombra, por el simple hecho de la polaridad. ¿Ok? Por el simple hecho de que vivimos en un mundo polarizado, entonces tenemos que tener la otra polaridad sí o sí. Muy fuerte. Una es abierta y la otra oculta. Es como una moneda. Traes la moneda en la mano, ¿sí? Entonces, tú enseñas una sola cara, pero la otra cara también la traes. Sí. La otra cara también la traes en la mano, ¿sí? Entonces... No la quieres... Y no la queremos ver. Y tú dices, no, esto yo no lo tengo. Pero fíjate, aquí en el ejemplo de la moneda lo vemos muy claro. La traes en la mano. De alguna manera estás interactuando con esa otra polaridad. ¿Sí? Okay. La paciencia, la impaciencia, el orgullo, la sencillez, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una polaridad vamos a elegir expresarla de manera abierta y la otra la vamos a mantener oculta. Todo aquello que mantenemos oculto, la mente en automático lo proyecta al entorno. ¿Por qué? Dices, o sea, ¿por qué la proyección? ¿Por qué lo vemos en el otro y no lo vemos en nosotros mismos? Desgraciadamente nuestra mente está dividida en dos partes, una parte consciente y otra subconsciente. ¿Ok? No nos damos cuenta de los contenidos subconscientes. Entonces nos damos cuenta de los contenidos conscientes nada más. Pero la proporción entre las dos mentes pues es de un 5% aproximadamente para la parte consciente, la parte creativa de la mente, y un 95% para la parte subconsciente, la parte habitual, la parte que se programa. Esa parte subconsciente, Brenda, es como si fuese una tierra muy fértil. Va a germinar todo lo que entre ahí a manera de concepto, a manera de idea o de creencia. Todo lo que le demos valor en este ámbito se va a ir a almacenar a la parte subconsciente de la mente. Y ahí se queda y se vuelve programa. Se hace un programa. Ya la parte subconsciente de la mente se encarga de plasmar sus contenidos en nuestras experiencias diarias. Fíjate. O sea, vamos a explicar un poquito más claro esto. Esto ocurre un fenómeno extraordinario, que esto lo menciona muy bien Neville Goddard en uno de sus libros extraordinarios para el poder de manifestación, ¿sí? El libro se llama Feeling is the Secret, o sea, sentir es el secreto, sentir para poder manifestar, ¿sí? Bien, en este libro Neville Goddard nos aclara muy bien de que durante nuestro sueño nocturno lo que hacen las dos mentes es un funcionamiento en sincronía, en donde la parte consciente de la mente vacía sus contenidos
adquiridos durante el día, recogidos durante el día, los vacía a la parte subconsciente de la mente. En la noche. Durante la noche, durante nuestras horas de descanso. Entonces la mente subconsciente se impregna con toda esa información, acepta, recibe toda la información que le manda la mente consciente de todo el cúmulo de pensamientos y emociones, sentimientos que experimentamos durante el día. Toda esa información se manda a la parte subconsciente de la mente. Y al día siguiente, wow, lo tenemos en la pantalla. O sea, como una computadora. La parte subconsciente de la mente, esa es la función. Mostrarnos un mundo acorde a lo que sembramos nosotros, a lo que el consciente le mandó durante la noche. Entonces, si un día nos dedicamos a pensar tonterías y medias, ¿sí?, todo el día, pues al día siguiente vamos a ver esas tonterías plasmadas en el entorno. Entonces las cosas obviamente van a empezar a salir mal. Vamos a empezar a ver situaciones distópicas, situaciones difíciles para nosotros, para nuestros seres queridos. Y todo eso fue sencillamente lo que sembramos durante la noche. Películas, canciones, conversaciones, libros, Nintendo, que estoy jugando a pura balacera, todo el cortisol y todo eso lo meto a mí. Exactamente. Lo meto toda esa violencia. Toda esa violencia. Toda esa inconsciencia. Es decir, una irresponsabilidad absoluta lo que a veces estamos metiéndolo a nuestra propia mente. Es como, déjame recojo para metérselo y luego lo proyecto. Exactamente. Como la semilla. Exactamente. Y la tierra. Como una semilla en tierra fértil. La tierra fértil te va a germinar la semilla, sí o sí. Y no te va a cuestionar, oye, ¿por qué estás sembrando esto? No te va a gustar. Pero no te cuestiona. ¿Sí? Sí. No te va a cuestionar. Tu mente subconsciente tampoco. Te lo va a mostrar. ¿Sí? Simplemente te lo va a mostrar. ¿Ok? Ahora, este tema, Maru, de la niñez, o sea, ya venimos con nuestro ADN, o sea, en nuestras células, esa información de esa oscuridad, o lo vamos aprendiendo todo en nuestro entorno desde chiquitos, o sea, porque a lo mejor no sé qué tanto programa tengamos ya, o ya venimos, o ya vamos aprendiendo del sistema familiar, de lo que escuchamos, carencia, no hay dinero, o el dinero es muy difícil para, no caen los árboles, y todo este tema a veces, pues ya traes carencia, entonces ya la avaricia, porque, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en mis hijas, que a veces digo, se pelean por algo, o sea, el ser, a veces chiquitas están peleando por algo como una naturaleza, o sea, están peleando por algo como carencia, o sea, no tengan carencia, hay para todos. Exacto. Pero ya, ¿de dónde viene esto? O sea, mi pregunta. Esta oscuridad. De las dos partes. O sea, en parte traemos de vidas anteriores y en parte lo adquirimos aquí. Ok. ¿Sí? Ok. Lo reforzamos, o sea, aparte. Se refuerza. Tienes razón, se refuerza. Sí. Entonces, fíjate, aquí, cuando nosotros estamos, vuelvo a repetir, en el carrusel, ¿verdad? Explicando que es el estado de conciencia habitual que utilizamos aquí en tercera dimensión, ¿verdad? Que es un estado medio que sonámbulo, ¿sí? Porque no hay una conciencia plena. Es un estado sonámbulo, o sea, estamos haciendo las cosas en base a pura programación. Por eso el piloto automático es el que está al frente, es el que está al mando. Y como dices, a ver, pero si no hay conciencia plena, ¿cómo se maneja el cuerpo? A través de los programas que ya instalamos en la infancia, a través de nuestro sistema de creencias y a través de lo que diariamente estamos sembrando en la parte subconsciente de la mente, que es la parte que plasma nuestras experiencias de acuerdo a sus contenidos. ¿Ok? Entonces, aquí es importantísimo que el ser humano tome conciencia de su capacidad creadora, porque toda la vida nos hemos hecho daño una y otra vez
Porque sencillamente por ignorancia, Brenda, por ignorancia. Y hemos sembrado muchas cosas desagradables para nosotros, para nuestros seres queridos y para el entorno en general. ¿Sí? Ahora, todo lo que plasmamos también puede ser, o sea, por ejemplo, ¿qué tanta responsabilidad es mi realidad y qué tanto mi alma viene a experimentar ciertas situaciones para también esa evolución de mi crecimiento? Como, no sé, por ejemplo, a lo mejor la avaricia, tú tienes que perder todo para saber que tú puedes volverlo a crear, ¿sí? O sea, para realmente expandirte y conocerte. O qué tanto ahí se puede, o a lo mejor, no sé, o sea, a veces me pregunto como, ¿qué tantas las situaciones yo las estoy provocando al 100%? Porque obviamente todos los pensamientos yo los estoy teniendo, yo estoy pensando y este sueño es mío. Ajá. O qué tanto el alma ya tiene pactos para experimentarse y este tema de venir a expandirse y reconocerse en Dios. Aquí venimos con ciertos programas ya, con ciertas heridas, con ciertos contenidos, ¿sí? Okay. Al morir, realmente la parte de la mente que se vacía es la parte consciente. Son los datos que tenemos en la parte consciente, ¿sí? La parte subconsciente te la llevas. El sistema de creencia lo llevamos con nosotros. Lo llevamos con nosotros. Los miedos, los apegos, los deseos, ¿sí? Todo eso lo llevamos y luego lo volvemos a traer en la siguiente encarnación. Entonces, dentro de ese paquete traemos también experiencias de lo que se le llama comúnmente experiencias de misión de vida, que esas no las provocamos nosotros, ¿ok? Esas sencillamente nos vienen, como dices tú, del alma, porque es momento de que enfrentemos esa lección, que hicimos el propósito de aprender. Vamos a suponer, una persona viene a aprender el desapego, ¿sí? Entonces, esa persona sí o sí va a tener que experimentar una pérdida de algún tipo, una pérdida importante, algo que le importe. Puede ser un ser querido, puede ser una pérdida económica, puede ser la pérdida de su salud, inclusive la pérdida de alguno de sus miembros físicos, perder una pierna, un brazo, etcétera, ¿sí? Entonces, esas experiencias que son de misión de vida, esas no las provocamos nosotros con nuestro desorden mental. Todas las cosas pequeñas, ¿verdad? De que las cosas salgan mal, chocas, todo lo pequeño, eso es causa y efecto, y son los programas que indebidamente estamos siguiendo, ¿verdad? Indebidamente porque deberíamos de estar aquí plenamente conscientes. Claro. Y desgraciadamente no hemos adquirido todavía esa conciencia plena. Entonces andamos en base a nuestras propias creencias y juzgando a los demás, viendo aquellas debilidades de carácter o aquellos aspectos que deberíamos de estar trabajando en nosotros mismos y sin embargo los estamos viendo en el otro como si el problema estuviese fuera de nosotros. Esta es la proyección, ¿sí? De la sombra, precisamente, de aquellos aspectos que no queremos reconocer en nosotros. Pero fíjate, para que la sombra quede un poquito más clara, ¿cuándo podemos ver nuestra sombra de una manera muy clara? Ándale, me gusta. De una manera muy clara, porque la sombra siempre la traemos oculta, ¿verdad? Siempre está oculta, pero ¿cuándo la vamos a ver de una manera clara? En dos ocasiones. En las crisis o cuando estamos bajo intoxicación también, ¿verdad? Cuando la persona está bajo intoxicación de alguna sustancia. Entonces, fíjate, vamos a poner un ejemplo. Imagínate tú que tienes una pareja
¿verdad? En donde el papá tiene un carácter dominante, autoritario, ¿verdad? Muy firme. El hombre es un general, ¿sí? Y la mamá muy sensible, muy cariñosa, muy apapachadora, etcétera, etcétera. Imagínate que un buen día les avisan que su hijo tuvo un accidente y que está en el hospital muy grave. Van los padres al hospital a ver al chico. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Cuando ven la gravedad de la situación, generalmente, o sea, ahí sacan la sombra, los dos, ¿ok? El papá se va a quebrar, se va a poner a llorar y va a hacer un 0 a la izquierda, y la mamá va a sacar la fuerza, no sabe uno de dónde, pero la señora atendiendo a su hijo con esa templanza, con esa firmeza, que normalmente no la expresa. Entonces, así como tenemos en la sombra muchos aspectos negativos, tenemos aspectos positivos también, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí te quedó un poquito más claro? Sí, no, claro, como esa polaridad, esa rigidez, pum, te quiebras, o sea, esa rigidez, esa polaridad, pum, te va, o sea, exacto, la oscuridad lo vas a sacar en el momento donde no sepas qué hacer, donde digas, sí, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? O sea, es algo, una crisis o la intoxicación, lo que hacen es quitarte el tapete. Entonces ya no estás en la misma situación que habitualmente te encuentras. Claro, por eso cualquier sustancia te saca lo que llevas dentro. Sí, exactamente. Vamos a poner otro ejemplo. Un hombre X, ¿verdad? De que se va a una cantina, vamos a suponer, empieza a tomarse unas copas ahí con los amigos, ¿sí? Después de determinado tiempo, número de copas o tiempo, como dices tú, ¿verdad? Al hombre le empieza a salir lo cariñoso, y el hombre podía haber sido un buscapleitos de esos de mecha corta, bárbaros, ¿verdad? Cuando está sobrio, pero ya después de 3, 4 tequilas empieza a salirle el amor. Y si le sigue, otro ratito. Va a empezar a abrazar a todos los amigos, a decirle lo mucho que los quiere. Eres un hermano para mí. Sí. Eres un hermano. Esa es la sombra, ¿ok? Esa es la sombra de la persona, ¿sí? Ok. Por ejemplo, también la sombra es cuando nosotros nos ponemos a criticar a otra persona, juzgando a otra persona, ¿sí? Okay. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un individuo se los da de muy bueno y muy santo. Muy bueno, muy santo y muy casto. Muy casto. Y muy casto, ¿verdad? Yo voy y hago todo yo hago todo bien y vivo con mucha moderación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tiene un amigo que es muy libertino y se la pasa de parranda y con chicas por un lado y por el otro, y en fin, ¿verdad? Y el puritano se la pasa criticando. Se la pasa criticando al otro. Esa oscuridad. Entonces, y cada vez que lo ve y le da coraje lo que el otro hace. Le da coraje y lo critica, y él ufanándose, ¿verdad? Bien. Imagínate ahí esa sombra. Porque esa sombra, pues, ahí está, ¿verdad? El libertinaje, claro. La persona lo trae. ¿Por qué? Porque te mueve, sencillamente porque te mueve. Si algo te mueve las fibras, es tuyo y no es... Y lo vas a criticar porque te molesta. Manera. Exacto, te va a molestar. No vas a poder adoptar una posición neutra de decir, oye, cada quien que haga con su vida lo que quiera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando la persona inclusive se enorgullece de su virtud,
Wow. Entre más se enorgullezca de esa virtud, ¿sabes lo que está haciendo? En realidad está agrandando esa moneda. Pero así como agranda el lado positivo, se está agrandando el lado negativo también, porque la moneda la traes. Estás mostrando un solo lado, pero el lado oculto lo traes en la mano y estás interactuando con él. Entonces, aquel libertinaje está tratando de salir, tratando de expresarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que este hombre muy puritano entra en una crisis, ¿sí? O está bajo intoxicación, Se desinhibe. pues sí, ahí tenemos la novela del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿verdad? Ahí sale el Mr. Hyde, o sea, aquella faceta que estaba oculta, aquella faceta que estaba oculta, ¿sí? Entonces aquí, con este aspecto de la sombra, no podemos realmente dejar pasar algo que nos moleste de otra persona, dejar pasar sin reflexionarlo en nosotros mismos, porque aquello es nuestro sí o sí o sí. Okay. Sí o sí o sí o sí. Quedó no claro, más. O sea, no hay más, le busques, te niegues, porque a veces uno se niega, Mar. O sea, yo a veces digo, no, eso no, es mío. Digo, esa vanidad, o sea, claro. Y ese reconocer porque aparte las redes sociales hoy en día te hacen aumentar este tema, Mar. O sea, reflejarte más lo que te molesta, porque lo estás viendo, ¿no? Constantemente tu mente está enfocada, o sea, o no constante, gran parte del día, a veces estás en esa proyección sin darte cuenta, juzgando al otro y realmente te estás viendo, no te quieres voltear a ver a ti, sí. Lo que tú estás teniendo en ese... Estamos expresando un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Estamos autoprotegiéndonos, ¿verdad? Y creyendo que el problema está fuera de nosotros. Entonces el problema queda siempre sin resolver. Esa es la bronca. Sí, eso es lo peor del caso, porque dejamos estos aspectos sin resolver. Decimos, no, es que yo no tengo problema, el problema lo tiene el otro, ¿sí? El problema lo tiene el otro, yo no tengo ningún problema. ¿Sabes? O sea, estamos guardando toda esa basura dentro. Entonces, mira, esto es muy básico. Si volvemos a la misma gráfica del círculo y el punto, ¿verdad? Que ya no la enseñamos, pero bueno, ya se la saben, la gráfica. ¿Verdad? Está muy simple. Está muy simple. Si volvemos a esta misma gráfica, mientras estemos en el círculo, en el carrusel, es decir, aquí en tercera dimensión, en vueltas y vueltas a lo mismo, vamos a proyectar sí o sí o sí. ¿Por qué? Porque la proyección es un mecanismo automático. Okay. Y el piloto automático, sencillamente, eso es parte del programa del piloto automático, ¿sí? El utilizar esos mecanismos de defensas como la proyección. Entonces, vemos el error en el otro. Vemos el error en el otro. Entonces, aquí, en tercera dimensión, cuando estamos en la periferia, fuera de nuestro centro, vamos a proyectar la sombra siempre. Inevitablemente. Juzgando, inevitablemente. Interpretando y juzgando. La mente juzga, interpreta. Sí, porque aquí la manera en que tiene la mente de interactuar con el entorno es a través del análisis, de la comparación, de los juicios. Sí. Entonces estamos analizando, comparando, juzgando. ¿Cómo podemos nosotros eliminar la proyección de nuestra vida y encargarnos de lo que tenemos que resolver en nosotros realmente y vivir en paz con todos los demás? Claro. Además. ¿Sí? Además. ¿Cómo podemos hacer eso? Yendo al centro. Exactamente, yendo a nuestro centro, yendo al corazón. El corazón comprende. El corazón comprende. ¿Sí? Viendo con amor a todos. Exactamente, ver con los ojos de amor.
Es lo que dice el curso de milagros, lo llama la visión de Cristo. Ay, qué bonito. Del Cristo que llevamos dentro, la conciencia crística. Este es el segundo advenimiento, en realidad, el renacimiento de la conciencia crística en nuestros corazones. Claro, porque entonces ya no lo juzgas. O sea, yo como que a veces cuando yo vivía en Barcelona, yo veía que todo el mundo era como querían ser, cada quien. Si el pelo morado, si el otro las botas, si el hippie, si el borracho. O sea, como que cada quien es. Y entonces como a gusto, sí, libre. Y se está expresando, y como lo ves como una expresión de Dios, o sea, es una expresión de Dios en distintas maneras. Como también es divertido ver estas diferentes expresiones de Dios en todos los aspectos, y como que verlo con amor al otro, que está conociéndose él y yo me estoy conociendo a mí, y yo me estoy conociendo, y cuando el encuentro también está divertido. Es hermoso vivir desde el corazón. Es hermoso, porque ahí ya cada quien se hace responsable de lo que tiene que trabajar en sí mismo. Nos evitamos ese mecanismo de defensa que es la proyección. Y los juicios se eliminan, completamente se eliminan. Y es una paz. Lo que se experimenta es una paz que definitivamente no es de este mundo. Pues no es de este mundo porque es de un mundo superior. Esto pertenece superior a la dimensión superior. Claro. ¿Sí? Y la dimensión superior, pues es mejor en todos los aspectos. En todos los aspectos. Como que creo que todo el mundo estamos buscando la paz, pero realmente, porque todo el mundo quiere felicidad, paz, plenitud, abundancia, pero la estamos buscando en esa periferia. Y realmente, pues sí, para empezar a llegar a tu centro, creo que lo que me ha servido es obsérvate. O sea, obsérvate lo que te mueva. Cuando algo me mueve, ahí digo, ok, es mío. Si no me mueve, ya, estoy tranquila. O sea, acepto. Pero luego, como que ahorita el tema es, porque creo que son espejos. Este tema de los espejos. Sí. Es como un tema importante, porque a veces, pues sí, vienes a espejearte en todos lados. A ver, puedes verlo muy bonito, porque puedes ver personas divinas, pero también ves a personas que dices, híjole, no, pero ¿por qué se está vistiendo así? ¿Por qué sale así? O sea, ¿por qué sale así? O sea, ¿cómo? ¿Qué le pasa? O mira, ¿por qué está haciendo esto? No, o sea, es que no tiene un problemón. Ajá. El problemón lo traes tú. Exacto. ¿Quiénes somos nosotros para estar opinando? ¿Quién soy yo? La vida de los demás. Exactamente, como que somos... Este juego de ser jueces de los demás. Sí. Es lo que nos tiene aquí en el carrusel. ¿Sí? Es una de las actividades, digamos que favoritas de nuestro ego, de nuestra personalidad. Como el Dios chiquito. El ego-mente. Como... Sí, ese falso Dios que se quiere entronar, ¿verdad? Ese personaje. Entonces, este es un juego que termina cuando la persona elige ir al corazón. Pero es un juego interminable. Mientras la persona no haga su elección, va a seguir en la periferia de su ser, juzgando, opinando con los demás, teniendo estos encontronazos, juzgando en los otros aquello que debería de estar sanando en sí mismo. ¿Ok? Y autoengañándose. Es un juego de autoengaño. Bolas. Es un juego de autoengaño. Eso duele. Sí, pues. Y va a seguir proyectando. Se vuelve a proyectar. Y es un sinfín. O sea, puedes venir mil vidas a seguir proyectándote hasta que algún momento, en alguna vida, en alguna línea del tiempo, te caiga un 20, ¿verdad? Y digas, hasta aquí. Te caiga un 20 y tomes conciencia exactamente. Y digas, ya me cansé de estar batallando en esta vida. Ya me cansé. Tiene que haber una manera mejor de vivir. ¿Sí? Claro. Y es cuando la persona empieza a cuestionarse y empieza a ir a su interior, poco a poquito. ¿Sí? Claro. El camino del héroe que le llaman, y este camino de irse hacia adentro. Es el momento donde dices,
Y a lo mejor dejas por un ratito porque luego, digo, vas a un curso o algo y luego regresas y sigues tras proyectándote. O sea... Pero fíjate, sí, ¿verdad? sí. Es triste la situación en la que estamos como civilización, porque vemos que la gran mayoría de las personas sencillamente no se cuestionan nada. Y no, o sea, están aprendiendo, han elegido más bien aprender a base de prueba y error, a base del dolor, ¿verdad? El dolor es un gran maestro, definitivamente es un gran maestro, ¿sí? Pero igual es la conciencia. Entonces tenemos la opción de aprender a través del dolor o aprender a través de la conciencia. Cada quien es libre de elegir. Y responsable de lo que proyecta. Cada quien es libre de elegir. Si vamos a querer seguir aprendiendo a través del dolor, bueno, ok, es válido. Se puede aprender a través de la conciencia, a través un poquito del esfuerzo, del estudio, de la autorreflexión, ¿sí? A través del silencio, de conectar con nuestro corazón. Vamos empezando a conectar. Esto es lo esencial, esa conexión con nuestra divinidad. Con nuestra divinidad, claro. O sea, yo creo que como que a veces me pregunto, Maru, tiene que haber un momento, algún momento que ya los ves a los demás desde el amor. O sea, ya no hay juicio, ya. Yo siempre se lo entrego al Espíritu Santo porque a veces yo sola a veces no puedo. Sí. Entonces, a veces, ayúdame a verlo con amor. Y de verdad me ayuda. O sea, es algo increíble. Es instantánea la ayuda. Se recibe de manera instantánea. Lo que pasa es que no siempre logramos captarla al principio, ¿verdad? Claro. Pero la ayuda se recibe de manera instantánea. Es más, todavía no has acabado de pedir, de hacer la petición cuando ya llegó. Cuando ya te llegó la solución, la respuesta o la ayuda que necesitas. Wow. Ok. Eso es divino. La verdad es que... Es hermosísimo. El Cristo que llevamos dentro, Brenda, pues eso es. Eso es la conciencia crística. Eso es. Imagínate, y andamos nosotros acá con el chícharo todo el día nomás, con la mente, ¿sí? Con las poquísimas capacidades que tenemos. Además la mente sin utilizarla a su plena capacidad, sino un 4% ahí. Y eso, los grandes pensadores, ¿verdad? Sí. Eso, los grandes pensadores. Otras personas, pues el porcentaje es menor. ¿Te imaginas? Entonces, estamos aquí con lo mínimo y una mente programada, completamente programada. Y a eso se dedican los medios de comunicación también, a rematar con más programas, por eso así se les llaman, programas. Claro, y tú lo ves en la tele y como tú lo plantas, entonces por medio de ahí, como eres un ser creador, lo ves, sí, lo metes al inconsciente y se ve en la realidad. Y creemos que las cosas son así. Y que así pasa. Exactamente, que las cosas así son, ¿verdad? Y así tienen que ser. Por el azar de la vida. Sí. ¿Ves? Sí, En cambio, realmente cuando tomamos conciencia, pues nos damos cuenta de lo que es este entorno completamente programado en el que estamos viviendo. ¿Sí? Y manipulado. Pues sí, porque aquí el juego es la manipulación y el engaño, ya lo sabemos. Y la cárcel es en la mente. Tu propia cárcel es tu mente. Por eso aprender a salir de la mente a través de la meditación, a través del mindfulness, a través de la contemplación, es esencial. Es de vital importancia ahorita el cultivo del silencio para poder salir de ese huracán, porque la mente, se vuelve a veces todo un huracán. No, se cuenta historias y todo, y ya estás allá haciéndote hiciste toda una aventura, esto y lo otro, es que no me contestó por esto, toda una historia que yo decía, Dios de mi vida, o sea, somos de verdad creadores, pero de historias de terror.
Y luego, pues obviamente, esos pensamientos los llevamos en la noche, los vaciamos y luego, pues en la mañana, vámonos con todo el escenario. Y luego dices, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué? O sea, Dios, ya no me voltees a ver a mí, ya no quiero. No, si Dios es amor, Dios es puro amor. El problemón es que no nos hacemos responsables de lo que estamos sembrando y luego queremos cosechar algo diferente. Pues es que somos nosotros los mismos creadores de nuestra realidad, de nuestro sueño. Como que a veces se me hace como toma conciencia. Yo me lo digo a mí misma porque es constante, Maru, este trabajo interior. Sí, es constante. Sí, es constante. Y la mente necesitamos vigilarla, porque a veces de esos pensamientos implantados salen pensamientos completamente dañinos, absurdos, ¿verdad? Claro, no hay peor enemigo que tú. Es decir, este pensamiento no significa nada, vámonos, ¿sí? Sí. Entonces, esto es maravilloso estos ejercicios de perdón. Tú sabes que el perdón es la base angular del curso de milagros, ¿sí? Sí. Porque realmente es a través del verdadero y auténtico perdón como podemos liberarnos de todo este entorno, salir de nuestra mente y refugiarnos en nuestro corazón. Y liberar al otro. Ahí, liberarnos nosotros, liberando a todos los demás. Pero ya te liberas tú. Sí. Y a los demás, sencillamente comprender que cada ser humano está en una etapa única de su proceso evolutivo. Y en una etapa distinta a la nuestra. Y a nosotros no nos corresponde juzgar quién está más adelante, quién está más atrás. No hay análisis. Se necesita comprensión, hermandad, bondad. Unión, integración. Porque a fin de cuentas, aquí hay un solo ser. Ay, pues bueno, una sola energía. Todos somos uno y la verdad yo creo que hay veces, quiero cerrármelo con este tema, que a veces estas personas son encuentros santos porque nos están ayudando a poder conocernos. O sea, yo creo que el autoconocimiento es infinito y este autoconocimiento con ciertas personas que se nos ponen enfrente, no lo veo como, bueno, ok, me molesta, a ver, pero me estoy conociendo también esa sombra. Ajá. Y conocer esa sombra mía, que una de mis compañeras del curso dijo una frase tan bonita, dijo, mi oscuridad son medios para ver mi luz. Exactamente. Y yo dije, ¿qué frase? Me la llevé porque dije, las personas no las veo como, ay, bueno, me proyecto. No se trata de eso. Se trata de, por medio de estas proyecciones, conocerme y alumbrar mi oscuridad, que yo soy la única maestra que en mí puedo hacerlo, porque nadie va a venir a hacerlo por mí. Entonces, como que ese trabajo es mío. Entonces, esa persona me está ayudando. Entonces, el Ho'oponopono como que a veces te ayuda mucho el gracias, porque me estás mostrando lo que yo necesitaba ver, que no quería admitir. Lo siento porque te puse como el personaje, la sombra que te puse ahí. Lo siento porque pues en esta película pues yo te puse ahí para yo verme. Te amo porque eres yo, o sea, te amo porque eres Dios, porque Dios, o sea, somos uno, o sea, no hay nada separado de Dios. Y gracias. Agradecimiento absoluto. Terminas en ese agradecimiento hacia la oscuridad, porque la oscuridad siempre te va a llevar a ver tu luz. Hasta los momentos más oscuros también te ayudan, como dices, sí, a ver tu luz. Sí, señor. Exactamente. Y fíjate, un pequeño comentario final, Brenda. Una vez que podemos ver esto, como dices tú, de que reconocer de que nuestra oscuridad es un medio para llegar a nuestra luz, nos damos cuenta de que, por ejemplo, la iluminación, ¿sí? es esa integración de nuestra sombra, ese abrazo de nuestra sombra, comprendernos a nosotros mismos, que es parte del programa que vinimos nosotros a sanar y a trascender, ¿sí? Y
cuando un individuo logra abrazar, integrar su sombra, la ilumina. Entonces deja de proyectar la sombra y empieza a emanar luz. Eso es un maestro iluminado, ¿sí? Wow. Ese es un maestro iluminado. Aquel ser humano que ya trabajó su sombra, la integró a sí mismo y la iluminó. Y empieza a emanar luz. No hay ninguna proyección de sombra porque es una fuente de luz. Wow. ¿Sí? A eso estamos destinados todos, a ese punto, a llegar a esa iluminación. ¿Iluminación de qué? De nuestra propia sombra. Claro, y entonces tu Okay. realidad se convierte en cosas magníficas. En una realidad muy diferente a la que vemos ahorita. Ya no es una realidad dualista. Ya no hay la polaridad negativa. Wow. Ya no se interpreta así. Claro, ¿Ok? porque ves con amor. Ya Y ves se los ve, ojos se de ve Jesús. con amor, exactamente, se ve desde el amor. El mundo se ve desde la paz. Entonces es como aquel maestro que iba por el campo y se encontró la cobra. Desde el amor y desde la paz, pues una cobra o un conejito o un pollito, pues da lo mismo. El maestro ve la belleza y la divinidad en todo. ¿Sí? Nosotros somos los que dividimos. Los que interpretamos y le damos valor a la cobra o al conejo o al... Exactamente. Claro, nosotros le estamos dando ese... Exactamente. ¡Wow! Y por eso el mundo Me que cayó vemos, un plum. O sea, claro, Bendito yo Dios. le doy realidad a todo. Yo le pongo el significado a todo. Y yo soy la que proyecto mis propias locuras. Y ya cuando yo pido la visión de Cristo, o sea, Jesús, préstame tus ojos y tu corazón todos los días, Maru, ¿por qué? Todos los días caemos en tentación, pero regreso ahí, entonces realmente una persona puede ver, yo puedo ver unas cosas en esta persona y esta persona está viendo completamente otras, en la misma persona. sí, por supuesto. Claro, Sí. increíble, o sea, porque cada quien va a proyectar en el otro lo que ve de sí mismo o lo que le da miedo de sí mismo. ¡Pum! Ahora sí. Ahora sí podemos cerrar y espero que haya quedado muy, muy bien esta información hacia el corazón, porque es integrar ese amor que somos y cuando nos convertimos cada vez, bueno, no nos convertimos, realmente ya somos. Cuando nos reconocemos como ese amor y pedimos la visión de Cristo, Maru, yo creo que es esa visión de pedir ayuda para ver en los demás esa luz, boom, como que siento que todo se va transformando. Gracias a todos, espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias, Maru. Gracias a ti, Brenda hermosa, y muchas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones.